Hemos visto que cuando los sistemas o los procesos que vamos a modelizar em, es la conjunción de un montón de sistemas o procesos más pequeños, nosotros teníamos como aliado el álgebra de bloques para comenzar a reducir ese sistema en alguno del estilo conocido y poder calcular la función transferencia del mismo. Hay una forma alternativa a realizar lo mismo que es con diagramas de flujo, que tiene que ver con algo un poco más matemático, pero que en definitiva me permite ahorrar un montón de tiempo si aplico el método correctamente. El presente video pretende justamente mostrarles cómo poder aplicar este método de manera de resolver en una carilla lo que tal vez me llevaría varias hojas. Básicamente el diagrama de flujo se trata de, una vez que yo tengo modelizado mi sistema y armado mi diagrama de bloques inicial, ese diagrama de bloques me va a generar un diagrama de flujos. Ya veremos en las próximas diapositivas cómo logramos eso, pero consideren que ese diagrama de flujo me va a dar información que yo luego voy a volcar en la expresión matemática que me permite calcular la función transferencia del sistema en función justamente de los valores que yo saco o de la información que yo saco de este flujograma. Rápidamente vayamos a la nomenclatura, que es muy sencilla. Por un lado voy a tener los vértices o nodos. Cada vez que yo encuentre un sumador o un punto de derivación, ese va a ser un vértice o nodo, ¿correcto? Y luego todos los bloquecitos tengan un valor unitario o sean un cociente de polinomios o una constante, van a tomar el valor de arco, ¿sí? Yo cuando hable de arco voy a estar hablando justamente de esas líneas, de esos vectores que, y esto es muy importante, van a tener un determinado sentido, no solamente una dirección, sino un sentido. Y es muy, pero muy importante que nosotros sepamos en todo momento cuál es el sentido para ese arco en particular, porque en función de eso va a ser la información que saquemos para colocar en esta función que nos va a describir la función transferencia del sistema. Vayamos a algunas propiedades. Primero, si yo tengo un bloque A, eso va a ser considerado un arco A. Si yo tengo un bloque A que va a estar restando a algo, yo lo que voy a llamar es de arco menos A, ¿sí? Es como que el signo va a ir delante del valor de ese cociente de polinomios o de esa constante. Por otro lado, cuando yo tengo, fíjense, un punto de derivación, en este caso antes de A sale un punto de derivación hacia B y después voy a sumar las consecuencias de multiplicar ambas señales respectivamente por A y B. Bueno, en este caso es tan simple como poner dos nodos o dos vértices conectados, pero nuevamente la importancia del sentido de las flechas. Y por último, pero no menos importante, cuando yo tengo dos bloques en serie, esto va a ser lo mismo que tener dos arcos y el resultado acá sí sería A por B. Supongamos el siguiente ejemplo. Yo ya modelicé mi planta, logré armar los bloques de las funciones transferencia para cada uno de los sistemas involucrados en el todo de mi planta y generé este diagrama en bloques. Fíjense que este diagrama en bloques es bastante complicado a priori porque tengo como muchos sumadores seguidos de derivadores.
¿sí? O de puntos de derivación. Entonces, en estos ejemplos en particular es donde diagrama de flujo, flujogramas o el método de Mason se hace muy valorable. Básicamente comenzamos por ver cuáles son los puntos de derivación y cuáles son los sumadores y volcarlos en una hoja. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a tener o voy a comenzar con un sumador acá que lo voy a marcar como un nodo. Después le sigue un punto de derivación que va a ser otro nodo. Le sigue otro sumador. Vamos a olvidarnos de los bloques por un momento. Otro nodo, punto de derivación, otro nodo y así sucesivamente hasta que yo haya barrido con todos los puntos de derivación y con todos los sumadores. Nótese que este punto de acá en realidad es lo mismo que si yo lo tomase acá arriba, por eso lo omití. Ahora bien, ¿qué sigue a continuación? Bueno, yo tengo que empezar a unir cada uno de estos nodos. Entonces, por un lado voy a tener que antes del primer sumador que yo representé con el primer nodo, voy a tener G1. Entonces, voy a colocar el arco con dirección de izquierda a derecha, porque esa es la dirección que tiene, y el valor que va a tomar es G1. Acá viene una parte muy importante. Ustedes fíjense que entre este sumador y este punto de derivación hay una línea. Yo esa línea la voy a representar con 1 y le voy a dar un sentido. Después vamos a ver por qué es tan importante esto. Pero quédense con que no hay que olvidarse colocarle un sentido, ¿sí? No solo un valor, sino un sentido. Después la cosa sigue fácil, digamos, viene G2, me encuentro con el sumador, nuevamente entre el sumador y el punto de derivación 1, luego G3, otra vez 1, otra vez 1, que sería este el primero 1 que había colocado, este el segundo, y ahora que viene G4, G4, ¿sí? Ahora, este sería, digamos, uno de los caminos directos, ¿sí? Es decir, yo arranco desde la izquierda, me muevo hacia la derecha, en el sentido que indica la flecha. ¿Hay otros? Sí, hay otros. Fíjense, yendo por G5. Entonces, del primer punto de derivación voy a sacar a G5 que va a morir en este sumador de acá. De la misma manera, G6, fíjense dónde va a morir, en este sumador que tengo acá. ¿Sí? Ahí ya puse G5 y G6. Ahora vayamos con las realimentaciones. ¿Sí? H1 la estoy tomando de este punto de derivación y está yendo al primer sumador, es decir, que va de este nodo a este nodo. Y viene una parte importante, entraba restando, entonces yo este signo lo voy a pasar directamente al bloque, por eso tengo menos H1. Si hago lo mismo con H2 y hago lo mismo con H3 y luego completo con la primera parte del método, ya fue hecho. Y yo les diría que hemos desandado el 50% del camino. El otro 50% del camino es lo que vamos a ver en esta diapositiva, que es básicamente qué información voy a extraer de ese flujograma para luego inyectar en la ecuación que me va a permitir calcular la función transferencia. Esa información se va a dividir en varias partes. La primera de esas partes que voy a necesitar tiene que ver con los caminos directos.
Fíjense que los caminos directos no son otra cosa que todos los caminos que hacen que mi señal de referencia RDS llegue hacia la salida IDS. Entonces, es muy fácil para ustedes ya poder ver que uno de los caminos directos sería, fíjense, saliendo de RS, paso por G1, 1, G2, 1, G3, 1, 1, G4. Es decir que G1, G2, G3 y G4, que es lo que tengo acá, ese sería uno de mis caminos directos. El otro camino que puedo ver, y es muy fácil para ustedes ya empezar a percibirlo, es este. G1 por 1, G5, 1, 1, G4. Y lo vuelco ahí abajo. Y por último, voy a tener el tercero de los caminos, que es G1, 1, G6 y llego a IDS. Entonces, G1, G6 es el tercero de esos caminos directos. Y acá es donde la cosa quizás empieza a complicarse, pero en realidad la dificultad no radica en sí el procedimiento, sino en saber ver la segunda parte, lo que no serían los caminos directos, sino los bucles. Fíjense, vamos a primero tomar los bucles individuales. ¿Qué son los bucles individuales? Básicamente todos los bucles que voy a ver en mi flujograma. Entonces, el primero de los bucles sería G2H1, negativo. ¿Cómo es esto? Fíjense, el bucle es, en este caso, sale de este punto, pasa por G2, vuelve a través de H1, que es negativo y es lo que le da ese signo negativo, y muere nuevamente en ese nodo. Entonces, ahí tendría el primero de mis caminos. El segundo, siguiendo la misma lógica, es, vamos a cambiar el color, es el que sale desde este punto, pasa por G3, menos H2 y muere nuevamente en este nodo. Ahí tengo otro de los caminos. Voy a volver al color rojo y tengo otro camino más que sería el que pasa por 1 y vuelve por menos H3. Y finalmente, y acá vamos a ir a un color violeta, hay un cuarto camino que está un poco oculto y esta es la parte donde ustedes tienen que aprender a percibirlo y es lo de la dificultad que les decía anteriormente. Fíjense que acá hay un bucle que podríamos decir sale de acá, pasa por G5, fíjense, pasa por 1, cuando llega a este nodo pega la vuelta, cuando llega a este nodo vuelve a pasar por 1, hasta ahora no se repitió ningún nodo, vuelve a pegar la vuelta y muere nuevamente acá. Entonces podría decir que bucles individuales tomados de a 1 voy a tener 4. El que yo ya escribí, menos G2 por H1, luego tendré menos G3 por H2, que fue el segundo que vemos ahí en color azul, luego tendremos menos H3, que lo había puesto nuevamente en color rojo, y por último tendremos G5, H2, H1. Fíjense que acá ya el signo cambió porque tengo dos signos negativos, en H1 y en H2. Y ahí terminan los bucles tomados de a 1. Ahora tenemos que pasar al conjunto de dos bucles disjuntos. ¿Qué llamo yo por conjunto de dos bucles disjuntos? Por conjunto de dos bucles disjuntos llamo a multiplicar dos bucles que no se tocan. ¿Sí? Si esos dos bucles no se tocan, yo los voy a multiplicar y voy a armar con ello un conjunto de dos bucles disjuntos.
¿sí? Entonces, fíjense acá que el bucle, el primero de los bucles que estaba en rojo, se toca con el segundo de los bucles que estaba en turquesa o celeste. Y tanto ese rojo como ese turquesa o celeste se cruza también con el camino violeta, con el bucle violeta. Así que esos tres en un principio se tocarían. Si yo me paro en este celeste, también me toco con el de la izquierda, me toco con el de la derecha y con el violeta, ¿sí? Y el violeta básicamente se toca con todos. Pero fíjense qué interesante, los bucles, vamos a ver si podemos borrar, ahí está. Los bucles que están en rojo, tanto este como este, serían dos bucles disjuntos, porque fíjense que no se tocan. Entonces, este es un caso donde nosotros tenemos dos bucles disjuntos y lo que hago básicamente es multiplicarlos. Uno de los bucles era menos G2H1, que es disjunto a menos H3, y hago menos G2 por H1 por menos H3, y queda G2H1H3. Entonces, ahí terminarían mi conjunto de dos bucles disjuntos. Si por algún motivo esos dos bucles a su vez serían disjuntos de un tercer bucle, ¿sí? En ese caso, cuando yo arme el conjunto de tres bucles disjuntos, debería multiplicarlo. Pero acá ya no tengo tres bucles disjuntos, lo máximo que tengo son dos bucles disjuntos. Así que voy a decir que no hay conjuntos de tres bucles que sean disjuntos, que no se toquen. Bien, continuamos. ¿Cuál es el próximo paso? Una vez que ya no hay conjunto de tres bucles disjuntos, no va a haber ni de 4, ni de 5, etc. Así que murió ahí. Murió en lo que había, que eran conjunto de dos bucles disjuntos. Bien, voy a borrar ahora estos dos para no confundirlos y seguir adelante. Ahora viene la parte de aplicar la fórmula. Y la fórmula dice así: la función transferencia va a ser la sumatoria entre igual 1 e igual n, es decir, n caminos, n caminos directos, de mi por delta i sobre delta, donde m son los caminos directos. Nosotros vamos a tener tres caminos, m1, m2 y m3. Obviamente, los delta i también voy a tener el delta particular del camino 1, el delta particular del camino 2 y el delta particular del camino 3, que ya veremos qué es. Y por último, voy a tener un delta general que va a ser el denominador de esa función transferencia. Bien, vayamos por parte para no confundirlos cuáles son cada una de estas cuestiones que vamos a ir sacando justamente de acá, de los caminos directos, de los bucles individuales, del conjunto de bucles, de dos bucles disjuntos, que es hasta donde llega este ejemplo en particular. Entonces, fíjense, esta función transferencia, básicamente, en mi caso sería esto. Sería el camino directo M1, que sería G1, G2, G3, G4, multiplicado por el delta particular del camino 1, que ya veremos cómo se calcula. Por otro lado, voy a tener, sumando a eso, el camino directo 2, G1, G5, G4, que va a multiplicar al delta del camino directo 2, que también veremos cómo se calcula, y el camino directo 3, G1, G6, que está multiplicando al delta, ¿de quién? Del camino 3. Todo esto dividido el delta general. Entonces, vayamos ahora a empezar a reemplazar esos valores, porque si no estamos en un continuo suspenso y no avanzamos. La función transferencia va a ser, empecemos por el delta general. ¿Y qué sería el delta general? El delta general
Y préstenme atención acá porque quizás es la parte más difícil. Y sobre ese delta general después se basan los delta particulares. El delta general va a ser siempre igual a 1 menos, acuérdense, arranco con menos, ¿sí? Entonces, 1 menos la sumatoria de los lazos individuales o de los bucles individuales. Después cambia el símbolo, es más la sumatoria de los conjuntos, dos bucles disjuntos. Después vuelve a cambiar menos la sumatoria de los conjuntos de tres bucles disjuntos, más la sumatoria del conjunto de cuatro bucles disjuntos, menos la sumatoria del conjunto de cinco bucles disjuntos, etc. Así sería a lo largo de la ecuación. En nuestro caso, como habíamos dicho, no hay conjunto de tres bucles disjuntos, sino que llega el conjunto de dos bucles disjuntos. Lo que voy a tener básicamente es esta parte, ¿sí? Esta parte, hasta acá va a llegar. De esto me voy a olvidar. ¿Qué sería la sumatoria de los lazos individuales? Bueno, sería 1 menos, los lazos individuales son menos G2H1, menos G3H2, menos H3, G5H2H1. Es decir, que sería la sumatoria de esto, más esto, más esto, más esto. Después, más la sumatoria del conjunto de dos bucles disjuntos. En este caso tengo un solo conjunto de dos bucles disjuntos que sería G2H1H3, así que pondría más G2H1H3. Y obviamente menos 0 porque no tengo bucles disjuntos. Entonces, en el denominador, ya vamos a ver cómo queda, estaría conformado de esa manera. ¿Y qué pasa con el numerador? El numerador va a ser igual, bueno, como habíamos dicho, a los caminos directos multiplicados los delta particulares. ¿Qué tienen de particular esos delta? Esos delta se van a calcular como el delta general, pero siempre y cuando sean disjuntos al camino al que hacen referencia. Entonces, por ejemplo, el delta 1 tendría que ser el delta disjunto al camino 1. El delta 2 va a ser el delta disjunto al camino 2 y el delta 3 va a ser el delta disjunto al camino 3. ¿Cómo es esto? Bueno, muy fácil. Fíjense, para el camino 1 sería, acuérdense, esta línea, vamos a pintarlo, va a ser más fácil, esta línea que va acá, ese sería el camino 1. Y si se fijan, todos los bucles tocan al camino 1, ¿sí? Lo toca, vamos a ponerlo en color rojo, lo toca este bucle, lo toca este bucle, lo toca este bucle, y ese bucle que teníamos ahí medio oculto, que venía por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, daba la vuelta por acá y terminaba acá, también toca el camino 1. Entonces, en este caso, sería el delta 1, 1 menos, y no tengo ningún bucle ni conjunto de bucles que no toquen a ese camino. Todos lo tocan. Entonces me olvido porque ahí no tengo nada. Vayamos al segundo caso. El segundo caso, voy a borrar en este caso el camino 1 y el segundo caso sería el camino 2. Y pasa algo parecido, fíjense, yo vengo por G1, paso por G5 y luego muero acá en G4 hasta llegar a IDS. Entonces, fíjense que en algún punto todos los bucles también tocan a ese camino 2, por lo tanto, no hay un delta disjunto al camino 2. Entonces va a ser la ecuación del delta que es igual a 1 menos la sumatoria de los lazos individuales, en este caso la sumatoria de los lazos individuales que no tocan al camino 2, más el conjunto de dos bucles disjuntos, el conjunto de dos bucles disjuntos que no tocan al camino 2, etc. ¿Sí?
Ahí se hace la salvedad en lo que es el delta particular del camino y lo que es el delta general. El delta general considera a todos los bucles individuales, conjunto de dos bucles disjuntos, conjunto de tres bucles disjuntos, sin hacer concesiones con respecto al camino, si toca un camino o no. Los delta particulares es para aquellos bucles o conjuntos de bucles que no tocan el camino. Entonces habíamos dicho que para el camino 2 no teníamos ningún bucle disjunto, por eso queda la ecuación como 1 menos 0, 1. Ahora voy a borrar este tercer camino y voy a anotar un camino más que sería el tercero. Y el tercero viene por G1, 1, y cuando llega a este punto se va, fíjense, para allá. Se va por G6 y llega a IS. Entonces, ¿qué camino se está tocando ese camino? ¿Qué bucle se está tocando ese camino directo? Fíjense, me está tocando el primero de los bucles, ¿sí? Este bucle me lo toca. Este bucle también, que era medio raro, ¿no? Que venía por acá y por acá y por acá, también me lo toca por ahí, ¿sí? Pero no me toca ni este bucle que está acá, ni este bucle que está acá. Les voy a borrar, si puedo, ahí está, este, y les voy a borrar este, que son los dos bucles que no toca, perdón, que toca. Y me quedo solamente con los bucles que no toca, ¿sí? Este bucle y este bucle no los toca. Entonces, fíjense ahora cómo cambia la ecuación, porque para el camino 3, el delta va a ser igual a 1 menos la sumatoria de los bucles individuales que no tocan a ese camino. Por eso me quedo con menos G3H2 y con menos H3. ¿Sí? Esos dos bucles no tocan al camino. Y después seguiría la ecuación. Después diría más la sumatoria del conjunto de dos bucles que son disjuntos entre sí y que a su vez son disjuntos al camino. Pero en este caso no hay, porque estos dos bucles están pegados, se tocan. Entonces murió ahí la ecuación. Pero ¿ven cuál es la diferencia con el delta general? La diferencia está en que yo tengo que considerar, la ecuación básicamente es la misma, pero tengo que considerar si toca o no el camino. Si no lo toca, fantástico, lo puedo ponderar dentro de ese delta particular. Ahora, si lo toca, ahí no tiene ningún sentido ponderarlo. Entonces, borro el camino y pasamos a calcular cuál es la ecuación definitiva. Entonces, la función transferencia, habíamos dicho, era M1, o sea, el camino 1, G1, G2, G3, G4, multiplicado por el delta particular del camino 1, que habíamos calculado es 1, así que me queda G1, G2, G3, G4 por 1. Después pasamos a esta parte de acá. M2 es G1, G5, G4 multiplicado por el delta particular, delta 2, de ese camino, que vuelve a ser 1, así que me queda G1, G5, G4. Pasamos al camino 3. M3 es G1, G6, lo tengo acá, G1, G6, y fíjense que ahora multiplica el delta particular 3, que va a ser igual a ¿qué? A 1 menos G3H2 menos H3, o lo que es lo mismo, 1 más G3H2 más H3, que es lo que puse acá. Tengo el camino 3 multiplicado por el delta 3. ¿Se ve? Y así terminó la parte del numerador de la función transferencia según Mason. Y la parte del denominador es genérico, es toque o no toque el camino, todos los caminos directos, perdón, todos los bucles individuales, todos los conjuntos de bucles disjuntos, los conjuntos de tres bucles disjuntos y demás. Entonces vamos a repasarlo. Va a ser 1 menos la sumatoria de los lazos individuales,
menos G2H1, que lo tengo acá, más menos G3H2, más menos H3, más G5H2H1, G5H2H1, más la sumatoria del conjunto de dos bucles disjuntos, que habíamos dicho era este solo, entonces tengo más G2 por H1 por H3. Y ahí terminó el delta, porque ya no tengo conjunto de tres bucles disjuntos. Básicamente, en poder pasar del gráfico de bloques al diagrama de Mason y luego extraer la información de los caminos directos, de los bucles individuales y luego ver de esos bucles individuales cuáles son disjuntos tomándolos de A2, disjuntos tomándolos de A3 y cómo tocan o no cada uno de esos caminos directos harán que yo pueda resolver satisfactoriamente el ejercicio, luego volcando toda esa información en esta ecuación, en este cociente de polinomios que me terminaría quedando representado acá. En el próximo ejemplo entiendo que vamos a poder entender incluso mejor lo que vimos conceptualmente en esta diapositiva. Vamos a analizar este ejercicio. Ya hicimos la modelización, tenemos el diagrama en bloques y ahora el diagrama en bloques lo primero que tenemos que hacer es por cada punto de derivación o por cada sumador dibujar el nodo equivalente. Una vez que ya tenemos el nodo equivalente, lo que tenemos que hacer es unir los puntos, ¿sí? Poniendo el valor de cada bloque o uno en caso de que no tenga un valor. Y obviamente la realimentación en caso de existir sería lo mismo. Una vez que hemos cruzado todas las líneas, ya tenemos mi diagrama de flujo, sobre el cual voy a plantear luego la fórmula de Mason que me permite calcular la función transferencia del sistema y que se basa en el conocimiento de algunos aspectos. Uno de ellos son los caminos directos. Fijémonos, tenemos el camino 1, G1, G2, G3, el camino 2, que es G4. En este caso hay solamente 2. Y bucles vamos a tener 5. Hay algunos que son fáciles de identificar y otros no tanto. G1, G2, H1 es bastante sencillo. Luego tenemos G2, G3, H2, también bastante sencillo. Menos G4, ¿sí? Tenemos un cuarto que es menos G1, G2, G3, que también no reviste dificultad. Y acá hay uno medio oculto que es G4, H2, G2, H1. Fíjense, hace como un pequeño bucle, parecido a lo que habíamos visto antes. Una vez que tenemos eso, tenemos que preguntarnos, ¿tenemos bucles o lazos disjuntos? Es decir, que no se tocan. En este caso no hay. 10 puntos. Entonces, vamos a los delta particulares para cada camino directo. El delta 1, camino directo, no tiene bucles que no lo toquen. El delta 2, camino directo, no tiene bucles que los toquen. Por eso es 1 menos 0. Y el delta en definitiva va a ser igual a 1 menos la sumatoria de los bucles individuales más la multiplicación de los bucles que no se tocan. En este caso hay 0. Reemplazamos en la fórmula general y ¿qué vamos a tener? Arriba directamente los caminos directos, ¿sí? Multiplicados por 1. Y abajo el delta asociado que acabamos de evaluar. Básicamente se resolvió el problema en una carilla.